¿Qué me dices? Si se te... Ya, estamos en vivo. En vivo, en los dos, Facebook y YouTube. Ok, estamos en vivo. Vamos a comenzar. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Ay, caray, ¿dónde dejé mis apuntes? Aquí están. Ok. Amado Padre Celestial, bendito seas, Señor, por siempre. Damos gracias por tu amor, tu presencia y tu cuidado para con nosotros, Señor. Es tan grande tu amor, Padre. Damos gracias porque hoy terminamos, Señor, este taller, Padre. Te pedimos que tu presencia se mueva entre nosotros, Señor, teniendo libertad, restauración, Señor, quitando toda opresión del enemigo y toda maldición en nuestras vidas, Padre. Bendice a aquellas personas que nos están sintonizando, Padre. Te ruego que tú los hagas libres, Señor, de cualquier actividad demoníaca que pueda estar tomando lugar en sus vidas, Señor. Los que estamos aquí presentes también, Padre. Que podamos no solamente ser libres nosotros, sino ser instrumentos que traen libertad a más personas. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Hoy continuamos con el tema de maldiciones. Hoy, de hecho, es ya nuestra última sesión. 11 sesiones del taller de perturbación y perturbación, posesión y maldición. Las actividades demoníacas como se manifiestan de diferente forma. ¿Sí? Y estuvimos platicando. Vamos a hacer un pequeño repaso. Porque estamos tomando el tema de maldiciones. Y habíamos comentado que maldiciones son imprecaciones, conjuros, declaraciones, órdenes que se dirigen en contra otra persona o cosa, manifestando enojo, aversión contra ella y particularmente el deseo de que venga algún daño. Y hemos comentado que puede venir de parte de Dios las maldiciones o de parte de Satanás. Alguna gente se choquea porque pueden venir maldiciones por parte de Dios, pero sí, habíamos comentado algunos pasajes. También habíamos comentado que el propósito de las maldiciones de Dios es destruir o traer juicio a sus enemigos, traer disciplina y corrección para llevarnos a arrepentimiento, y que las situaciones que son problemáticas o situaciones difíciles que se experimentan como maldiciones, pero que obran para nuestro bien, le habíamos llamado antimaldiciones. Sí, son bendiciones que se experimentan como maldiciones. A eso le llamamos como antimaldiciones. Aquí me equivoqué, todavía no lo corrijo. El propósito es probarnos, mantenernos en línea, enseñarnos a pelear, darnos una mayor gloria, formar a nosotros el carácter de Cristo. Hemos comentado. Hemos visto entonces que la maldición que viene de Dios es para destruir a sus enemigos, traernos disciplina y corrección. La decreta Dios directamente, la tiene escrita en su palabra, también por medio de sus siervos puede declararse. Y la ejecuta Dios mismo, puede usar demonios. De hecho, lo que hace Dios es que retira su protección y deja que vengan demonios a ejecutar el trabajo. También puede venir por medio de personas o la naturaleza. La maldición que viene de Satanás, habíamos platicado que esa viene ya, definitivamente, a ocasionar la muerte y la destrucción de la persona. Como no tiene autoridad sobre la tierra, utiliza las maldiciones de Dios y utiliza seres humanos para que hablen y digan maldiciones. ¿Sí? ¿Quién ejecuta las maldiciones propiciadas por Satanás? Sus demonios. ¿Sí? Las maldiciones decretadas por Dios obviamente utilizan los mismos recursos que Dios utiliza. ¿Sí? Habíamos platicado que no viene sin causa. En cuanto a la maldición, si te maldigo y no eres objeto de maldición, no va a tener efecto. Habíamos platicado. Y puedes ser objeto de maldición, pero no vendrá sino hasta que se te decrete. ¿Sí? También lo mismo sucede para la bendición. Puede ser que de nada sirve que te bendigas si no eres objeto de bendición, y puedes ser objeto de bendición, pero no vendrá hasta que alguien te la decrete. ¿Sale? Ok, habíamos visto que síntomas de las maldiciones son generaciones marcadas por enfermedades, problemáticas, genealogías marcadas por ciertos pecados, acontecimientos malos sucediendo de forma sobrenatural o con mucha coincidencia, enfermedad, pobreza, desastres que traen mal, o sea, una familia o una vida marcada por estos desastres, o sea, muy mala suerte. También puede venir en forma de antibendiciones, ¿sí? Puede venir en forma de prosperidad, bendiciones económicas, pero que vienen a traer perdición eterna o destrucción a tu vida. Ok. Maldiciones. Vamos a ver qué es lo que la causa. Ok. ¿Qué causa las maldiciones? Vamos a ver algunas de las causas de las maldiciones. No creo que fui exhaustivo en esto, pero pueden hacer su investigación, abundar la investigación en la Biblia.
La típica razón de las maldiciones son pecados de antepasados. Éxodo 25, por ejemplo, dice que los padres son malvados. Dice, cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hablando de cómo la maldad o el efecto de la maldad viene a tener efecto por varias generaciones. Deuteronomio 30, 19 dice, hoy pongo el cielo y la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que tú y tus descendientes vivan. Hablando de cómo lo que tú hagas va a tener efectos en las generaciones posteriores. Sí, pecados de antepasados. Levítico 26, 38 al 39, por eso dice, hablando de lo que vendría sobre el pueblo de Israel, dice que morirán en las naciones extranjeras y serán devorados en las tierras de sus enemigos. Aquellos de ustedes que sobrevivan se consumirán en las tierras de sus enemigos a causa de sus pecados y de los pecados de sus antepasados. Fíjate cómo es reiterativo eso, ¿sí? Cómo no solamente viene maldición por tus pecados, sino por los pecados de tus antepasados. Qué fuerte, ¿no? Jeremías 36, del 30 al 31 dice, por tanto así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá. No tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Yo castigaré su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos. Traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado y no escucharon. Fíjate cómo dice que iba a castigar la maldad en él y en su descendencia, incluso afectando también a sus siervos. Jeremías 22:30 dice, así dice el Señor, anoten a este hombre como si fuera un hombre sin hijos, como alguien que fracasó en su vida, porque ninguno de sus descendientes logrará ocupar el trono de David ni reinar de nuevo en Judá. Fíjate, está hablando de que una maldición que vino a los descendientes de quienes de Joacim, ¿sí? Dice que ninguno de sus descendientes ocuparía el trono. Y algo que platicamos acerca de esto es que Joacim es parte es antecesor ascendiente de Jesús. Entonces, según esta maldición, Jesús no tenía derecho a ocupar el trono. Entonces, porque había una maldición en la genealogía, o sea, la sangre de este personaje no podía tener, los descendientes de sangre no podían heredar el trono. Y sin embargo, Jesús viene a ser hijo adoptivo de José, más no de sangre. Sí, y por eso pudo ocupar y reclamar el trono, porque sobre el linaje de José estaba esta maldición, pero José no fue el padre biológico de Jesús. Fíjate cómo Jesús vino a resolver eso. ¿Sí? Y sin embargo, hay otra del lado del linaje de María, que también era descendiente de David, no tenía esa maldición, porque venía por otro lado, por otros de los hijos de David. ¿Sí? Qué grueso, ¿no? Si 1 Samuel 2, del 32 al 34 dice, mirarás con envidia al bien que se le hará a Israel, y ninguno de tus descendientes llegará a viejo. Fíjate, esta fue una maldición a Elí y a sus descendientes. Dice, ninguno de tus descendientes llegará viejo. Si permito que alguno de los tuyos continúe sirviendo en mi altar, será para arruinarte la vista y abatirte la vida. Todos tus descendientes morirán en la flor de la vida. Yo te doy esta señal. Tus dos hijos, Ofni y Fines, morirán el mismo día. Y eso sucedió. Fíjate cómo las maldiciones vienen a afectar la descendencia. Qué fuerte, ¿no? Eso nos da un peso de responsabilidad tremendo. Porque estamos hablando de que lo que yo haga o deje de hacer va a afectar a mis hijos. Génesis 3, del 16 al 19, habla de la maldición de la cual todos los seres humanos hemos sido afectados. La maldición que Dios decretó sobre Adán y Eva. Fíjate lo que dice. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y de ahí en adelante, todas las mujeres que tuvieron dolor de parto. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor del rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, y pues polvo eres y polvo volverás.
Aquí la maldición no fue que el hombre trabajara, el hombre trabajaba desde antes, pero está hablando que el trabajo iba a ser arduo, iba a ser difícil, iba a estar complicado el del hombre, así es. Entonces, pecados de antepasados pueden afectar generaciones, puedes estar heredando un pecado siendo afectado con maldiciones por pecados antepasados, sí, sí puede. La Biblia enseña claramente eso. Pero no solamente por los pecados de antepasados, por pecados personales. Hay maldiciones, también bendiciones, que se activan de forma automática. Dios ya no las tiene que pronunciar porque ya las pronunció y están escritas en la Biblia. ¿Qué maldiciones? Por ejemplo, a ver si las tengo aquí. Una de las maldiciones es, por ejemplo, el antisemitismo. ¿Sabes tú que el antisemitismo, el levantarte en contra de Israel, acarrea una maldición? La Biblia dice en Génesis 12, del 1 al 3, que dice: yo bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Está hablando de Abraham y su linaje. Tenían esta protección por parte de Dios, donde a los que te bendigan van a ser benditos, y a los que te maldigan, yo los voy a maldecir. Por eso hay una maldición a las personas que tienen, sobre las personas que son antisemitas. También otra de las maldiciones es por desobediencia a Dios. Oye, ¿quiero hacer lo que yo quiera? Ok, no hay problema. Nada más que vas a traer una maldición para tu vida. Deuteronomio 28:15 dice: pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones. 1 Corintios 11, del 30 al 31 menciona Pablo que esta es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esta manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, no nos está disciplinando, nos está disciplinando para que no seamos condenados con el mundo. ¿Sí? Aquí está hablando de cómo Dios está utilizando situaciones de enfermedad, de debilidad, de muerte, para traer disciplina al cuerpo de Cristo. ¿Sí? Por causa de la desobediencia, el desorden en la vida. ¿Sí? También hay maldición por predicar un evangelio diferente. Gálatas 1, del 8 al 9 dice: pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito: si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Está hablando de que si yo enseño un evangelio diferente al que viene en la Biblia, o trato de distorsionar el mensaje de verdad que viene en la Biblia, caigo bajo la maldición de Dios. Y esto Dios lo pone como una salvaguarda para destruir a las personas que quieren causar destrucción, muerte eterna en el resto de las personas, con un evangelio que nos salva. ¿Sí? Otra maldición que pueda, por pecados personales, que está decretada en la Biblia: el deshonrar a los padres. Efesios 6, del 1 al 3 dice: hijos, obedezcan al Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Pero si no son buenas personas, tus papás. Fíjate que aquí el honra a tu padre y a tu madre no lo pone de forma condicional a que siempre y cuando sean buenos. O sean cristianos. O sean cristianos, o te hayan tratado bien, no. Es un honra que es por el hecho por la figura de la que son, no por lo que hayan hecho. ¿Sí? Por eso dice Proverbios 20:20: al que maldice a su padre o su madre, se le apagará su lámpara en la oscuridad tenebrosa. ¿Sí? Entonces, imagínate, está hablando de que, oye, ¿cómo quiero que me vaya bien? Dice la Biblia que debes honrar a tus padres. Oye, si no los honro, pues no te va a ir bien. ¿Qué implica? Que te va a ir mal. ¿Sí? Entonces, hay una maldición implícita en este mandato. ¿Mande? Órale. Es que y luego ¿cómo la reviertes? Es lo que vamos a ver, cómo cancelar las maldiciones, ¿sí? Dice Proverbios 20:20: al que maldice a su padre o su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Imagínate, una cosa es no honrar a los padres, que eso ya por sí es una ofensa, pero aparte, llegar al punto de maldecirlos. Aquí está quitando una maldición sobre tu vida, ¿sí? Otra maldición, y es una maldición que muchos cristianos no se dan cuenta y viven y son víctimas de esta maldición, es la de 1 Corintios 16:22. Dice: si alguno no ama al Señor, que quede bajo maldición. Órale. Tin. Fíjate, déjame explicarte eso. Si alguien no ama al Señor Jesús, que caiga bajo maldición. Esta es una maldición que está decretada en la Biblia, en el Nuevo Testamento, para todo el mundo.
Pero esto aplica a muchos cristianos. Porque el hecho de que tú vayas a la iglesia y tengas los rituales o las prácticas cristianas no te hace necesariamente cristiano. Puedes tener la etiqueta de cristiano, pero no necesariamente lo eres. Lo que haces, realmente si tuviste un genuino arrepentimiento, realmente le entregaste tu vida a Jesús y crees en Él. Entonces, si vas a tener eso, lo que vas a hacer es que vas a tener a Jesús como lo principal en tu vida. Y la Biblia dice que cuando amas al Señor sobre todas las cosas, cuando lo amas, dice la Biblia que todas las cosas obran para tu bien. Romanos 8:28. Pero cuando amas al Señor, no se muestra solamente en palabras. Dice Jesús en Juan 15 que el que me ama obedece mis mandamientos. Fíjate. Entonces, cuando amas al Señor, estás en una situación donde quieres conocer y obedecer los mandamientos de Dios, y eso te pone en una situación eres objeto de bendición. Y aunque haya dificultades en tu vida, Dios las va a transformar para tu bien. Por el solo hecho de amar a Jesús. ¿Sí? ¿Cómo sabes que amo a Jesús? No es porque lo digas, porque dice la Biblia que se manifiesta porque guardas sus mandamientos. ¿Sí? Y si no guardas los mandamientos, o sea, si no amas a Jesús, no te va a interesar conocer su voluntad ni guardar su palabra. ¿Y qué va a pasar? Obviamente, la consecuencia natural es que vas a estar bajo maldición. ¿Sí? Y eso es lo que menciona en 1 Corintios 16:22. Entonces hay muchos cristianos que sí van a la iglesia y demás, pero viven vidas atormentadas y con la nubecita negra porque la verdad no han ordenado sus vidas y siguen amando otras cosas más que Dios. ¿Sí? Otra maldición que la Biblia menciona en Gálatas 3:10 dice: sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las Escrituras dicen: maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley. Esta maldición es para todo el que quiere salvarse o justificarse delante de Dios por sus buenas obras. Dice el Señor, los que quieren ganarse el cielo por ser buenas personas. Sí, la Biblia dice que hay una maldición. Dice, porque todo el que quiera, maldito todo el que no cumpla y obedece cada uno de los mandamientos que están escritos en el libro de la ley. Entonces, ¿qué pasa? La Biblia enseña que nadie ha guardado los mandatos a la perfección. Y eso nos lleva a ser malditos. Entonces, la única forma de justificarnos delante de Dios es por medio de Jesús, que Él se hizo maldición por nosotros. Sí, y ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. Todos los pecados personales pueden ser fuente de maldición. Sí. ¿Qué más? Declaraciones o imprecaciones o maldiciones de personas en autoridad. Sí. Tienes un caso de Josué. En Josué 6:26 dice: en esa ocasión Josué pronunció la siguiente maldición: que la maldición del Señor caiga sobre cualquiera que intente reconstruir la ciudad de Jericó. A costa de su hijo mayor pondrá sus cimientos, a costa de su hijo menor pondrá sus puertas. Fíjate, esta fue una maldición que decretó cuando conquistó Jericó. Varios siglos después, alguien activó esta maldición. Primera Reyes 16:34 dice: en su tiempo, Hiel de Betel ratificó Jericó. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento. Y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a las palabras de Jehová que había hablado por Josué, hijo de Nun. ¿Murieron sus dos hijos? ¿Mandé? No entendí. O sea, Josué dijo una maldición: a cualquiera que quiera reconstruir Jericó, a precio, la va a construir a costa de su hijo mayor. O sea, va a morir su hijo mayor. ¿Sí? Va a poner, los cimientos va a poner a costa de, con la muerte de su hijo mayor. Y a costa de su hijo menor va a poner las puertas, va a consumar va a terminar la ciudad. ¿Y qué pasó? Varios siglos después, Hiel de Betel, que es un señor, un tipo que quiso construir Jericó, la reedificó, y al momento de poner los cimientos murió su hijo Abiram. Y al momento de terminar la ciudad y poner la puerta murió su otro hijo, cumpliéndose así la maldición de Josué. Imagínate. ¿Y por qué dijo esa maldición Josué? Porque Dios había dicho que se destruyera esa ciudad, la ciudad de Jericó. Sí, era ya no forever, así es. Y a alguien se le ocurrió volverla a reconstruir. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Al momento, esas son maldiciones condicionales. Si haces algo aquí que va a detonar la maldición. Y se cumplió, chicos, tal cual. Y eso no es como que, mito, así como, no, sí sucede. Y esto no solamente lo pueden poner personajes siervos de Dios, sino también personas en el ocultismo. Personas en el ocultismo que cuando haces o
hace ciertas cosas o viola ciertas cuestiones ahí que ellos pusieron demonios para resguardar eso, por medio de maldiciones, puede venir ciertas maldiciones sobre tu vida. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Fueron declaraciones o imprecación de una persona de autoridad. Josué estaba como representante de Dios ahí y él pronunció la maldición y vino la maldición. Otro caso, por ejemplo, es el caso de Eliseo, que le preguntó, dice, ¿no te das cuenta? ¿Te acuerdas con el caso de Eliseo con su siervo Giesi, que le cobró a Naamán el trabajo de la sanidad de la lepra? Entonces el siervo fue y a espaldas de Eliseo fue a cobrarle cuando Eliseo no le había cobrado nada. Y Eliseo le preguntó, ¿no te das cuenta que yo estaba ahí en espíritu cuando Naamán bajó su carro de guerra para ir a tu encuentro? ¿Acaso es momento de recibir dinero, ropa, olivares, viñedos, ovejas y ganados, sirvientes y sirvientas? Por haber hecho esto, tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Naamán para siempre. Sí. Cuando Giesi salió de la habitación, estaba cubierto de lepra y su piel se puso blanca como la nieve. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Es una persona de autoridad maldijo a un subordinado, realizó la maldición aquí. Otra maldición de una persona en autoridad fue por parte de Noé. Génesis 9, 24, 25 dice, cuando Noé despertó de su borrachera, se enteró de lo que su hijo menor le había hecho. Declaró, maldito sea Canaán, será de sus hermanos el más bajo de sus esclavos. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que ocasiona? Estas declaraciones de maldiciones por parte de autoridad pueden venir y pueden traer efecto. Acuérdate que si tú eres objeto de maldición y a una persona de autoridad la decreta en contra de ti, va a venir. ¿Una persona con autoridad? Una persona que está ocupando una figura de autoridad. Por ejemplo, personas padres sobre sus hijos. Los padres pueden maldecir a los hijos y sucede. Otro puede ser los pastores maldiciendo sus ovejas, imagínate. Gobernadores. Personas en autoridad pueden maldecir a las personas sobre las que están a cargo. Fuerte, ¿no? Pero sobre las que están a cargo. Así es. No el contrario. Pues No pudiera... puede ser una persona de normal a normal. O de que me caes gorda y te maldigo. Puede ser si es que tienes... Ahorita vamos a ver eso. Hay maldiciones. O sea, por ejemplo, las brujas. Vamos a hablar acerca de eso. Sí. Las otras maldiciones son, por ejemplo, automaldiciones. Sí, sí. Mateo 27, de 24 a 25, te da un ejemplo de automaldición. Dice, viendo Pilato, esta es la escena donde entregaron a Jesús a Pilato y estaba toda la multitud queriendo que lo crucifiquen. Sí. Dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Qué estaban haciendo aquí? Al decir eso estaban invocando una maldición sobre sus vidas y sobre la vida de sus hijos. O sea que van a pagar ellos la consecuencia de haber hecho eso. Imagínate, eso es una automaldición. Y las automaldiciones eran muy comunes como señales era para validar alguna acción que querías hacer o para darle seriedad a algún asunto que querías hacer. Por ejemplo, 1 Reyes 19:2 dice, entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías, que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. ¿Qué estaba haciendo? Estaba declarándose una maldición si acaso no se cumplía cierta condicionante. Estas maldiciones son reales, chicos, sí. 1 Reyes 20:10 dice, entonces Ben-Hadad le envió otro mensaje a Acab que decía, que los dioses me hieran, incluso me maten si Samaria queda polvo suficiente para darle un puñado a cada uno de mis soldados. Es otro ejemplo de automaldición. Ruth 1:17 dice, donde tú mueras, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún mañana, que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Y lo que estaba haciendo Ruth aquí, al decirle a Noemí que onda que le iba a seguir, estaba imprecando una maldición sobre su vida si acaso no cumplía lo que estaba diciendo. ¿Sí? En otra versión dice,
Donde tú mueras, ahí moriré y ahí se me enterrará. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Estaba imprecando una maldición sobre su vida, si acaso no se cumplía lo que estaba diciendo. Sí, son ejemplos de automaldiciones. Segunda de Reyes 6:31 dice, entonces el rey juró, que Dios me castigue y aún me mate si hoy mismo no separo la cabeza de Eliseo de sus hombros. Sí, está hablando de una maldición. De hecho, este personaje, como no logró quitarle la vida a Eliseo, efectivamente murió. Hechos 23:12 dice, viendo el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que se hubiese dado muerte a Pablo. Era un complot contra Pablo y ellos se automaldijeron si acaso no se cumplía el complot de matar a Pablo. ¿Sí? ¿Y qué haces? Bueno, este ejemplo de automaldiciones se dan muchas cosas. ¿Sí? Tú puedes darte una automaldición hablando mal de ti, de tu cuerpo, ¿sí? o diciéndote soy una tonto, etc. Y te estás automaldiciendo. O me va a pasar esto, te puedes automaldecir. O invocando a alguna deidad o a un ente espiritual para que te castigue o te haga algún daño si acaso no se cumple en alguna situación. Pero algo es muy común de esto son dentro de sectas o grupos ocultistas y satánicos. Pues ellos suelen atarse con automaldiciones. Por ejemplo, los masones, las sectas satánicas y ocultistas, lo que hacen es que hacen votos y hacen pactos, los cuales que si no se cumplen, invocan una automaldición. Sí. Todas las personas que se salen o rompen eso, traen destrucción sobre sus vidas, al menos que Jesús venga a intervenir al respecto. Sí. Entonces te puedes automaldecir, si te puedes automaldecir va a tener un efecto. ¿Sí? Un ejemplo de ellos fue el caso que le platicamos a nivel emocional, como mi esposa se hablaba mal acerca de ella, de su maternidad y de que ella no nació para tener hijos y todo eso, y ella estaba afectando su maternidad, el trabajo de lactancia con mi hija. No fue sino hasta que cortó con esa maldición en su vida que pudo darle lactancia a mi hija sin ningún dolor para ella. ¿Sí? Otro ejemplo de maldiciones son pactos o juramentos rotos. Pactos o juramentos rotos pueden traer maldiciones. ¿Sí? O sea, no nada más juramentos que quedar mal o así. Estos son pactos o juramentos. ¿Sí? Mentir no te va a traer la maldición, te va a hacer quedar mal con la persona o con las personas a quien les mentiste. Aquí son pactos o juramentos que realizas y que rompes. Por eso pactos satánicos y demás traen sus consecuencias si se rompen, pero no solamente grupos ocultistas. Cualquier pacto que se hace delante de Dios, ¿sí? ¿El matrimonio? Matrimonio. El pacto de matrimonio, la persona que rompe trae maldiciones sobre su vida. Tienes el caso, por ejemplo, de Josué y los Gabonitas. Josué 9:19 dice que Josué hizo paz con los Gabonitas y celebró con ellos una alianza concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. O sea, hicieron un juramento de que no los iban a matar y que los iban a tratar bien y les iban a perdonar la vida, y ese juramento lo hicieron delante de Dios. ¿Sí? Cuando se dieron cuenta que esos Gabonitas eran de las poblaciones que a Josué se le encargó destruir, tuvieron que perdonarles la vida. Dice, entonces el pueblo de Israel se quejó contra sus líderes por causa del tratado. Pero los líderes respondieron, dado que hicimos un juramento en presencia del Señor, Dios de Israel, no podemos tocarlos. Lo que tenemos que hacer es dejarlos con vida, porque el enojo divino caería sobre nosotros si no cumpliéramos nuestro juramento. Fíjate, el enojo divino. O sea, ellos habían hecho un juramento, un pacto delante de Dios para de que iban a hacer eso, un tratado de paz y con ellos. Y ellos sabían que si rompían ese juramento, ese tratado que habían hecho con esta nación, los Gabonitas, vendría la ira de Dios si no cumplían con ello. ¿Sí? Eso aplica para los que son católicos cualquier persona. Aunque sean católicos que están delante de Dios diciendo de que mis votos... Y por eso es en Santiago. Así es, aplica para cualquiera. Ezequiel 16:59 está un caso de rompimiento de votos matrimoniales. Dice, por tanto, esto dice el Señor soberano, te daré tu merecido, pues tomaste tus votos solemnes a la ligera al romper el pacto matrimonial. ¿Sí? Entonces no es cualquier cosa. La Biblia te da la concesión, te enseña cuando hay ciertas cláusulas de salida del pacto matrimonial que la Biblia enseña.
Si tú sales del pacto matrimonial fuera de estas cláusulas, traes maldición sobre tu vida. ¿Sí? De hecho, la Biblia dice que el que se divorcia de su esposa sin ninguna causal bíblica de divorcio, hace que su esposa caiga en adulterio y la otra persona que se casa con su esposa también caiga en adulterio, porque no es una causal. ¿Sí? Entonces caes en pecado y haces a que otros también pequen. Entonces, pactos, juramentos rotos, también cosas inmundas que traes a tu casa pueden traer maldición. ¿Cómo que cosas inmundas? Cosas inmundas, objetos maldecidos, objetos que están utilizados para prácticas ocultistas, libros que tienen que ver de brujería, magia y demás. Dice Deuteronomio 7 del 25 al 26. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas maldito. Del todo lo aborrecerás y lo abominarás, pues, porque es maldito. Fíjate cómo está diciendo que no traigas nada de eso, que no codicies ni el oro ni la plata de esas esculturas idólatras de otras deidades y todo eso. Pero ¿sabes qué hace? Hay muchas esculturas y demás que nada más ni siquiera tienen ni oro ni plata, pero cristianos que van de turismo y demás y compran ahí cosas que son objetos de culto pagano y demás. Por ejemplo, típico del dragón chino, sí, que es un objeto de culto, sí. El calendario azteca, sí, que son objetos, sí. Todas esas cuestiones, y dices, traes maldición sobre tu vida, sí. Sí, compré un tapete con el calendario. Tapete con calendarios. Y sí, típicamente el calendario azteca no tiene ni oro ni plata, pero la gente lo codicia por la artesanía o por el arte. Por favor, si eran culturas más paganas que sacrificaban humanos para sus dioses y todo uno quiere tener de recuerdo eso, la Biblia enseña que eso, traer objetos maldecidos por Dios, traes o acarreas la maldición sobre el lugar donde están esas cosas, sobre tu vida y tu familia. O sea, ¿y qué pasa cuando tú eres cristiano, pero tu familia pues está contaminada de eso en toda la casa? Si tú eres cristiano y dices, oye, en mi casa tienen un montón de objetos que traen maldición para tu vida. Si no depende de ti, sí, exacto, o sea, no hay ningún problema. Sobre tu vida, sí, sobre tu vida, mientras que estás bajo la tutela de tus papás, Dios va a obrar eso para tu bien. Sí. Pero si estás ahí y puedes salir, salte. Además, sabes que tienes ahí cosas. Exactamente. Entonces, casos, estatuas con... hay personas, se han documentado un montón de episodios o de casos, por ejemplo, personas que trajeron un dragón chino y lo pusieron ahí en su casa y a partir de esa temporada, de ese tiempo que trajeron el dragón, maldición de pobreza sobre ellos. Sí. O que trajeron los brazaletes de color que regalaban los curanderos, sí. O abanicos de geishas que no se ve que tenían nada, que no se ve que tuvieran algo que ver con el ocultismo, pero resulta que sí. O regalos de países asiáticos o africanos que tienen que ver con sus deidades y demás. Sí, ten mucho cuidado con todo eso. Entonces, cosas inmundas pueden traerlo. También dice, cuando hablamos de cosas inmundas, no solamente son cosas inmundas que traes, sino también cosas inmundas que tú manipulas o que tú tocas. 2 Corintios 6, 17 dice, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Hablando de que no toques, ni siquiera lo toques. Dice, número 16, 26. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de la tienda de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis con todos sus pecados. Hablando de cómo, o sea, y está maldito, estas personas van bajo maldición, dice, apártense y ni siquiera lo toquen. ¿Sí? ¿Por qué? Resulta que esto es algo que tengo que explicarte, hay rituales de brujería, de satanismo y demás, que dejan sus restos o sus cosas ahí, sus pequeños altares y demás en el bosque o en ciertas partes y demás, y manejar esos objetos o esos restos usados en rituales puede traerte maldición, porque típicamente ellos dejan una maldición a cualquiera que los quite. ¿Sí?
Sí. Entonces quitar objetos que fueron de ocultismo, sí, altares o conjuros que utilizaron ahí y dejaron sus cosas ahí, a la ligera, sin saber cómo hacerlo, puede traer maldición sobre tu vida. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tú sabes o no confías en alguien y dices, ¿sabes qué? Es que lo que me regale ella, lo voy a tirar. Entonces, por ejemplo, mi madrastra, desconfiada de ella, y luego me regalaba muñecas. Entonces, yo siempre soñaba con ellas como que se me aparecían todas las muñecas. Entonces siempre las tiraba porque hasta sentía como viajes astrales, pero con la muñeca. Ya. Entonces, yo le decía a mi abuelita era lo único que me creía y si las tiraba. Pero si era un objeto maldito y yo lo agarraba para tirarlo. No, cuando hablamos de objetos, me refiero a objetos que se utilizaron para rituales propiamente, no a cosas a las cuales le asignaban demonios, ¿sale? Eso te cuentas típicamente. Ha habido situaciones donde excursiones y demás que personajes van y encuentran ahí como que hicieron un ritual o algo. ¿Y qué pasa? Los quitan como si nada, o se encuentran afuera de su casa que dejaron a un animal muerto y encontraron cenizas y cosas así raras, como que alguien hizo un ritual raro. No hay que tocarlo. No puedes manejarlo a la ligera. Hay un procedimiento para hacerlo, ¿sí? Porque típicamente dejan maldición a cualquiera que lo quite, ¿sí? Pero en el nombre de Jesús no puede romper esa maldición. Se rompe, pero se tiene que romper. Mucha gente no está consciente de que se tiene que romper, ¿sí? Antes de tocarlo. Exactamente. Entonces, ¿qué más? Entonces, lidiar con cosas inmundas también. Cuando hablamos de cosas inmundas, puede ser también, oye, dar honor a otras divinidades. Dar honor a otras divinidades acarrea maldición. Jeremías 1:16 dice, y a causa de tu maldad proferiré juicios contra todos los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y en la obra de sus manos adoraron. Fíjate cómo el abandonar a Dios e ir tras otros dioses. Oye, prenderles incienso y demás. Y ahorita estaba muy de moda, por ejemplo, las personas que en viajes a India y demás, que tienen ahí el Buda y todos pasan prendiendo el incienso, ¿sí? Y ahí va el cristiano, así por turista, y va y le pone un incienso. No sabe lo que está trayendo sobre su vida, ¿sí? Dar honor a otras divinidades trae maldiciones sobre sus vidas. Jeremías 20 del 4 al 5 dice, Éxodo 20 del 4 al 5 dice, que no te inclinarás a ninguna imagen, no las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Sí? ¿Y cómo te manifiesta el honrarles? Oye, prenderles incienso, postrarte, quitarte los zapatos. Por ejemplo, quitarte los zapatos en la mezquita. El Alá, el Dios de los musulmanes, no es el Dios de la Biblia. Y cristianos ahí en su turismo y demás se quitan los zapatos y es un acto de reverencia. Eso acarrea maldición. ¿Sí? Oye, guirnaldas, objetos dedicados para honrar a otros dioses, para ser bendecido por ellos, incienso de deidades paganas, y muchos se excusan con que es herencia cultural. ¿Sí? O, por ejemplo, el altar a muertos. Oye, yo hacía mi altar a muertos y lo hice mi abuelito y de eso. Es parte de este culto a otras divinidades, ¿sí? Y tienes que romper con eso. También hay modas demoníacas, chicos. Modas que tienen figuras, símbolos y demás que son completamente demoníacas, que son cosas inmundas que pueden traer maldición sobre tu vida. Los aliens son, ya vimos que son demonios. Y si tú, oye, tengo mi camisa del alien y tengo aquí mis revistas y eso, va a traer maldición sobre tu vida porque atrae la presencia de demonios. Y donde vienen presencia de demonios y tienen la base legal para estar ahí, no crees que los demonios van a estar de monigotes observándote todo el día. Van a tratar de afectar y dañar tu vida de una forma u otra. Otra forma, violación de derechos territoriales. Violación de derechos territoriales. Hay territorios consagrados a Satanás. Tienes que estar consciente de eso. Por ejemplo, 2 Corintios 6, 17 dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Hablando de Dios, que salgas de esos lugares inmundos y te apartes de ellos, y no toquéis lo inmundo, y dice el Señor, yo lo recibiré. Hay territorios que tú no puedes hacer mucho porque
porque tú no tienes autoridad sobre el lugar ni nada, ¿sí? Pero son lugares donde se hacen prácticas o han sido dedicados o dan base legal al enemigo. Y si tú estás ahí, ¿sí? Y Dios no, si tú estás ahí no tienes opción porque estás bajo la autoridad de tus papás o alguna situación así, Dios te protege. Pero si está en ti la opción, o estás ahí porque quieres, ¿sí? Puedes estar recibiendo o siendo afectado puedes estar viviendo los síntomas de una maldición sobre tu vida. Perturbación, pobreza, desorden, lo que tú quieras. Todos los síntomas que hemos visto, ¿sí? Hay un pueblo que se llama un pueblo que está dedicado a la brujería en Estados Unidos. Es un pueblito sí que donde así es una pequeña villa donde en todos lugares te leen las cartas, hay psíquicos, hay brujería. No me acuerdo cómo se llama el lugar, sí. Es donde las brujas de Salem, no, eso es el seminario. Así, bueno, es un pueblo y resulta que hay un seminario cerca de ahí. Entonces muchos estudiantes para pastor, por curiosidad, iban a ese lugar y pues checaban, consumían, probaban, entre cosas. Y al entrar a ese lugar, lo que no sabían es que había sido un lugar dedicado para Satanás. Y era muy obvio porque es un lugar dedicado al ocultismo, a la brujería y demás, pero por su ignorancia, por no creer o no estar consciente del mundo espiritual, llegaban y eran acreedores a una maldición sobre sus vidas que no sabían, obviamente, sí. Entonces, lo que pasaba es que, curiosamente, las personas de ese seminario tenían el mayor índice de pastores que caían en problemáticas, tenían problemas familiares o divorcios y un montón de cosas que era muy claro y evidente que algo raro estaba sucediendo con los pastores de ese seminario. Sí, era producto de que típicamente los veranos iban a ese lugar, que era un territorio dedicado a Satanás. Sí. Por ejemplo, ahora en el 14 no. Hay lugares dedicados a la brujería y demás que se visten como lugares turísticos como estos. Y tú tienes que ser discernido en esto. Oye, si nada más están dedicados a la brujería y eso, dices, ¿para qué vas? Sí. Oye, no estoy hablando de lugares donde tienen el local de brujería ahí en la esquina y hay otras cosas y demás. No, hay lugares que son típicamente dedicados a cuestiones de ocultismo. Sí. O, por ejemplo, la Huasteca, que hay evento de cosas así. Bueno, el evento son otra cosa diferente, pero ya si tú asistes, puedes serte acreedor de una maldición. Sí. Otra maldición, por ejemplo, es enfrentarte a Satanás sin autorización de Dios. No. Eso también es... Ok, déjame explicarte. No, cuando te están molestando, déjame explicarte qué se ve con esto. Hay cristianos que comienzan en su nueva pasión y amor por Cristo y ven que tienen la autoridad en Jesús y toda cosa, y quieren ir a lugares donde están los satanistas y reprender y atar y quieren conquistar lugares y saben que hay lugares dedicados y altares en ciertos lugares y quieren ir a destruir y toda la cosa y más guiados por el entusiasmo y la cuestión visceral y la emoción y toda la faramaya que por dirección e instrucción de Dios. Sí. Números 14 del 41 al 42 te dice esto, por ejemplo. Pero Moisés les dijo, ¿por qué han vuelto a desobedecer la orden de Dios? En una situación donde Dios le dijo, no van a entrar a la tierra prometida, no estoy con ustedes. ¿Sí? Y ellos, no, sí, vamos a hacerlo, podemos lograrlo y toda la cosa. Y fueron a conquistar la tierra prometida cuando Dios les dijo que no. Le dijo a Moisés, eso no les va a dar resultado. Si suben, los derrotarán sus enemigos porque el Señor no está entre ustedes. ¿Sí? Entonces estamos hablando de una posición de ataque. ¿Sí? Cuando ya estás siendo tú atormentado por el enemigo y tal cosa, ya tienes el derecho, y estás en tu casa o en tu ser, tú tienes derecho a echar fuera al enemigo de tu ser y de tu lugar y todo eso. ¿Sí? Pero estamos hablando aquí de enfrentar al enemigo sin autorización de Dios, donde quieres ir a meterte a lugares donde están en ocultismo y demás, sin la dirección del Espíritu Santo en tu vida para hacerlo. Solamente porque te crees acá cristiano y súper protegido por Dios y quieres ahí meterte, ¿sí? Tienes que ser guiado por Dios, no es cualquier cosa. También lo que puede traer maldición es
vivir en un lugar inmundo maldecido. Sí, Apocalipsis 18:4, por ejemplo, habla de Babilonia. Dice, salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcancen ninguna de sus plagas, porque está siendo maldito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay lugares igual, que lo que estamos comentando, donde por prácticas, pecados, cosas que están ahí, hay maldición, ¿sí? Y por tú estar ahí, te lleva y te acarrea la maldición a ti también por estar... Porque eres turista. Bueno, si estás en turista no hay ningún problema, ¿sí? Pero porque voluntariamente quieres experimentar. Porque, oye, quiero estar ahí y quiero... O sea, estás viviendo ahí, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que...? Por ejemplo, los que van a la India. Van a la India, se quieren meterse, ahí están violando territorio de Satanás, sí. Oye, no te metes en esas cosas, sí. Pero aquí típicamente es un lugar inmundo, maldecido, es un lugar donde hay pecados que están ahí y hay situaciones. Por ejemplo, ahí dices, oye, te lo voy a poner de esta forma, vas a una familia, te recibe, por ejemplo, voy a vivir un año con mi tía, y tu tía tiene situaciones de ocultismo en su casa, o ha abierto puertas, o da base legal a sus demonios ahí, y tú vas a estar viviendo ahí, tú vas a estar sufriendo las consecuencias de las manifestaciones o de la maldición que viene de ese lugar, porque estás en ese lugar. ¿Y si no entraste? Si vas a entrar por salida no hay problema, sí, pero... ¿Y si es un niño que lo cuidas? Una persona que tiene muchos demonios. Es parte de, sí. O sea, estamos hablando de que hay contaminación demoníaca y cuarto. Los demonios no están así tranquilos y viendo a ver qué más. Ahí, no andan turisteando esos lugares. Van a tratar de afectar y de dañar. ¿Sale? Sí, sí. De hecho, por ejemplo, tengo tenemos una situación de una hermana que la abuelita de su hijito es bruja. Entonces es como que me dice, oye, ¿lo dejo ahí con su abuelita? No, pues claro que no. ¿Cómo lo...? Sí. ¿Cómo le haces si no tienes otra opción? No tienes otra opción. Horas, el Señor te abre puertas. Dice, Señor, provéeme. Sí. Ok. Sí. Conjuros, maldiciones de personas en ocultismo con demonios o con demonios. Fíjate bien esto. Habíamos dicho que las maldiciones en personas de autoridad pueden afectar, sí. Pero también conjuros o maldiciones de personas en ocultismo o con demonios pueden también llevar a cabo o pueden afectar las maldiciones. Cuando hablamos de conjuros o maldiciones de personas metidas en ocultismo o con demonios, ¿qué es lo que sucede? No que la persona tenga poder en sí mismo, sino por los demonios que ellos se cargan. Al dar la maldición, ellos desatan o les dan permiso a los demonios para que actúen en contra de otra persona. Y lo que los demonios están buscando es el permiso, la autorización legal de alguien que tenga poder o autoridad aquí en la tierra, que es solamente Dios o el hombre, para poder afectar y dañar a la gente. ¿Y qué hace? Por medio de estas personas que están metidas en el ocultismo, que tienen demonios, reciben ese permiso, esa autorización para poder dañar, ¿sí? Por ejemplo, Isaías 47:12 dice, persiste entonces con tus encantamientos y con tus muchas hechicerías en las que te has ejercitado desde la niñez. Tal vez tengas éxito, tal vez puedas provocar terror. Hablando de Dios aquí, reconociendo de que gente metida en ocultismo con encantamientos y hechicerías pueden efectivamente dañar, ¿sí? Tienes el caso, por ejemplo, de Éxodo 7:11, donde los hechiceros y sabios de Faraón hacían conjuros y demás y hacían cosas que realmente sucedían. Dice, entonces llamó también Faraón a sus sabios y hechiceros. Se hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Imagínate, lo mismo que hacía Moisés, esas cosas sobrenaturales que hacía Moisés, también lo hacían estos tipos. Porque eso es real, ¿sí? Entonces, también puede ser por medio de conjuros, maldiciones. Algo que también hacen los que están metidos en el ocultismo es que realizan conjuros y demás por medio de dibujos o rituales o conjuros. ¿Sí? Números 22:6 te da el ejemplo de Balac, que llama a Balaam, que le dice, ven
pues ahora te ruego, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá pueda yo herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que al que tú bendigas será bendito y al que tú maldigas será maldito. Estaba contratando los servicios de un, obviamente, brujo para poder vencer esto. Sí, Deuteronomio 18, del 10 al 11 dice: nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o su hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería, hechicería, ni hacer conjuros. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? De personas metidas en ocultismo y demás pueden hacer conjuros. Eso, todas esas cuestiones que hemos visto en la tele de, oye, vudú, donde tienen al monito con sus agujas y eso, además que ahorita lo sacan memes como que, oye, si alguien ha visto mi monito, que lo ponga a dieta, por favor. Hablando del cómico, pero sí es verdad eso es real. Pero solamente funcionan las personas que tienen demonios o que con los cuales pueden hacer esa conexión para mandar y dañar a las personas. ¿Sí? Entonces pueden ser dibujos, rituales, fetiches, muñecos y demás para lograr ese tipo de efectos. Ha habido casos, por ejemplo, donde una hermana que encuentra fuera de su casa en la barda una simbología satánica, ¿sí? Y sabiendo qué onda con eso, resulta que era un dibujo que se hace en los rituales para asignar demonios a que estén vigilando ciertos lugares. Y ella sabía que habían asignado un demonio para que estuviera vigilando su casa, imagínate. Entonces ella ¿qué hizo? Se cambió de casa. No, hay cosas... ¿Mandé? No, te pueden seguir, pero no, lo que hizo fue romper eso. Ahorita les digo cómo se rompe esas situaciones. Ok. Antimaldiciones. Ok. Antimaldiciones habíamos comentado que son las maldiciones, son las bendiciones que se experimentan como si fueran maldiciones. Oye, estás viendo dificultades, problemas, crisis, problemas económicos y demás, pero que son situaciones como las de Job, ¿sí? Tiempos de prueba, o son como Pablo y su aguijón en la carne para mantenerte alineado, o son para producirte una mayor gloria, ¿sí? Sufrir por causa de Cristo o causa de justicia, o son para formar el carácter de Cristo, ¿sí? Llevarnos a madurez o desatar nuestro propósito, ¿sí? El sufrimiento que lleva a cabo, que desata el propósito de Dios para nuestras vidas. Pero estas antimaldiciones, tú no hiciste nada de malo, simplemente Dios está permitiendo este tiempo de dificultad y de aparente maldición para tu bendición. ¿Sí? Lo hace para probarte y para llevarte a un nuevo nivel de gloria. ¿Sí? Ok. ¿Quieren ya saber cómo romper las maldiciones? Todos aquí. Por favor. Ya suelta la sopa. Primer punto. Tienes que saber y tienes que entender esto, ¿sí? Primer punto, para romper las maldiciones solo hay una forma de hacerlo. El primer punto que tienes que hacer es que tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque tú con tus cosas, con tus pecados, con todo lo que has hecho, has desatado maldición sobre tu vida. ¿Sí? Y esas maldiciones se tienen que cumplir. No solamente has desatado maldición sobre tu vida con lo que tú has dicho, sino has activado maldiciones de Dios sobre tu vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Necesitas que alguien sin pecado, es decir, sin culpa, reciba tu maldición en tu lugar. Por ejemplo, las maldiciones que Dios activó en su palabra, donde si me desobedeces va a venir esto sobre tu vida y demás, o si deshonras a tus padres, o si predicas un evangelio diferente, o etcétera, o si tratas o si desobedeces la ley, va a venir maldición sobre tu vida. ¿Qué haces? Esas maldiciones se tienen que cumplir. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas que alguien que no sea merecedor de una maldición reciba la maldición en tu lugar. Alguien que no sea merecedor. Alguien que no sea merecedor. Ah, pero está bien. Y ¿sabes? Cuando sea merecedor, si algún día es merecedor. Bueno,
La Biblia dice que Jesús hizo maldición por nosotros. En Gálatas 3:13 dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jesús? Tú eres el objeto de maldición. Sí, todas las maldiciones que activaste por parte de Dios y que deben de caer sobre ti, yo voy a tomar tu lugar y me voy a hacer maldición en tu lugar. Y voy a recibir en mi carne propia la maldición que tú mereces. ¡Wow! Genial, ¿no? Entonces, necesitas a alguien sin pecado que reciba tu maldición en tu lugar. Y eso solamente lo hizo Jesús. Oye, pero ¿cómo lo vas a hacer? O sea, ¿quién sin pecado? Jesús. Jesús. Dice la Biblia que Él es Dios encarnado en quien no fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea, por eso murió por nosotros. Exactamente. Por eso podía. Por eso. Para salvarnos. Exactamente. Estoy entendiendo todo. Porque si Jesús no hubiera resucitado, por ejemplo, significaba que Él estaba pagando la muerte por sus propios pecados. La resurrección muestra que realmente Él estaba sin pecado y Él no merecía de la muerte. Sí. Por eso la fe en la resurrección, si decimos que Jesús no resucitó, estamos todavía en esos pecados y estamos todavía bajo maldición. No sé qué era. Amén. ¿Qué más necesitas? Necesitas que morir a tu generación maldita y a tu vida maldita. Oye, resulta que dices, oye, tengo un montón de maldiciones de mis antepasados. Y no solamente eso, todas las que yo activé en mi vida, ¿sí? Por tus pecados y los de tus antepasados. Bueno, al momento de arrepentirte y aceptar a Jesús, lo que hace es que tú te asocias con Jesús en la muerte, en su muerte, ¿sí? Y mueres juntamente con Jesús en la cruz. Romanos 6, del 4 al 8 dice: pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir en una nueva vida. Entonces dice: ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. ¿Qué haces? Por medio de la fe en Jesús, al momento de creer que Él pagó el precio de tus pecados y tú te arrepientes, lo que haces es que tú estás muriendo juntamente con Cristo ahí en la cruz. Sí. Tú estás muriendo a tu familia, a tu vida. Y lo que está pasando en la cruz es que tú estás siendo crucificado juntamente con Cristo. Las maldiciones y toda la base legal, todo lo malo que te merecías, ahí en Jesús está siendo pagado. Sí. ¿Y qué es lo que sucede? Ahí se anuló el acto de los pecados de nosotros. Renaces en la familia de Dios. ¿Cómo que renaces en la familia de Dios? Renaces en la familia de Dios para cosechar las bendiciones de Jesús. Al morir con Jesús en la cruz por medio de la fe y el arrepentimiento, tú naces de nuevo. Dice Jesús que en Juan 3:3, de cierto les digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver al reino de Dios. No nací de nuevo, no puedo. Renacer de nuevo. ¿Qué sucede? Tú moriste a tu vieja vida, que era merecedora de la muerte, la maldición, maldiciones generacionales y todo eso. Moriste en la cruz. Entonces ya no hay base legal sobre ti para que caiga eso, porque ya se pagó en la cruz. Y renaciste a una nueva vida, ahora dentro de la familia de Dios, para cosechar las bendiciones de Jesús. Sí. Dice Efesios 1:3 del 6, 1 del 3 al 6. Alabado sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda la bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Fíjate, te predestinó para ser adoptado dentro de la familia de Dios, según el propósito de su buena voluntad, para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Sí. Entonces, eso se logra en Cristo Jesús por medio del nuevo nacimiento, chicos. Con eso se establece la base legal. A ver si lo tengo. Con eso se establece la base legal correcta. De modo, ¿por qué? Porque si estás en Cristo, puedes romper a las maldiciones, a todo lo que tú merecías, todo lo que querías el enemigo,
En la cruz se paga. Sí. Por eso dice 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, o sea, con todas las maldiciones, y aquí todas son hechas nuevas. Con esto se establece la base legal correcta. Sí. Sin esto, no se puede hacer mucho, pues el perdón y la autoridad para romper maldiciones solo se encuentra en Cristo. Un cristiano podría llegar a romper alguna maldición sobre la vida de uno creyente al que han maldecido por brujería o hechicería. Pero es solo una aspirina que no soluciona el cáncer que tiene la persona, pues no rompería las maldiciones por su pecado ni las de sus antepasados. Sí. Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo eres el mecánico la mecánica de esto? Ya que, ya nací de nuevo, ahora sí, en la práctica, ¿cómo se lleva a cabo esto? Tú al nacer de nuevo ya tienes la base legal para romper cualquier maldición que haya venido sobre tu vida. ¿Va? Ok, para romper esto, básicamente son dos cosas las que lleva a romper son dos componentes, y es algo que es básico en esto. Uno es quitar la base legal. Oye, tú descubriste que hay eres receptor de alguna maldición en tu vida, quitas la base legal por la cual vino. Y eso te lleva a investigar cuál es la causa, y eso te lleva a buscar a Dios en humildad. Señor, muéstrame si hay algo que me está afectando, alguna maldición que está sobre mí. Esto te lleva a investigar la causa, tu historia. Y dos, quitar la base legal. Y dos, es el ejercer la autoridad. ¿Sí? Renunciar, romper la maldición y correr a los demonios que están aplicando o ejecutando la maldición. ¿Sí? Nada más los demonios pueden aplicar la maldición, no los espíritus. Acuérdate que en este mundo solamente hay dos entes espirituales que están operando. O son ángeles o son demonios. O es Dios mismo. Sí, el Espíritu de Dios. Entonces las personas, los que están acarreando las maldiciones típicamente son demonios. Sí. De los espíritus, no. No hay espíritus de personas. ¿No hay de personas malas? No, de personas malas no. Las maldiciones que ejecutan o que dicen las personas lo que hacen es que activan a demonios para que lleven a cabo eso. Sí, demonios que están ansiosos por destruirte. Lo que hace es que, como hemos platicado, se quita la protección y viene la destrucción por parte del enemigo. ¿Sí? Entonces, quitas la base legal. Esa es la mecánica de siempre. Quitas la base legal, lo que le ha traído la maldición, y ejerces tu autoridad. ¿Cómo? Renunciando, rompiendo la maldición y corriendo a los demonios. Pero la maldición que viene de Dios tiene un trato que debes de conocer. Oye, la maldición que viene por desobediencia, por juicio, por disciplina. ¿Sabes qué? Me rebelé contra Dios o estuve haciendo cosas que no debe hacer. ¿Cómo me quito la maldición que viene por parte de Dios? Quita la base legal. ¿Cómo? Confesando y pidiendo perdón por los pecados, los tuyos y los de tus antepasados. Fíjate lo que dice Levítico 26, del 39 al 42 dice: aquellos de ustedes que sobrevivan se consumirán en las tierras de sus enemigos a causa de sus pecados y de los pecados de sus antepasados. Sin embargo, al fin mi pueblo confesará sus pecados y los pecados de sus antepasados por traicionarme y por ser hostiles hacia mí. Fíjate, habla de que aquí Levítico 26, del 39 al 42, te enseña el principio de confesar no solamente tus pecados, sino el pecado de tus antepasados. Sí, por ejemplo, yo venía de una genealogía donde la inmoralidad sexual estaba muy fuerte. Entonces yo tenía que confesar mi pecado y el pecado de mis antepasados, porque yo veía que era una situación repetitiva en toda la familia. Sí. Y que dice con eso, al confesar el pecado, al pedir perdón, confesar los pecados, lo que estoy haciendo es quitando la base legal a eso. Oye, pero no se me perdonaron todos mis pecados cuando me entregué a Cristo. Sí, todos tus pecados son perdonados. Sí, pero Señor, cuando te revela una situación, eso no quita que tengas que avanzar en el perdón específico, como lo habíamos platicado. Sí. Hay muchas actitudes, pecados, pensamientos, patrones
que tienes de la vieja vida que tienes que eliminar. Y una forma de eliminarlos no solamente es cambiarlos, sino también confesándolos. ¿Sale? Dice, por ejemplo, Nehemías 9, del 1 al 2, dice: el 31 de octubre el pueblo volvió a reunirse en asamblea. Esta vez ayunaron, se vistieron de tela áspera y se echaron polvo sobre la cabeza. Los de ascendencia israelita se separaron de todos los extranjeros para confesar sus propios pecados y los pecados de sus antepasados. Se vuelve a repetir el principio. Aquí venimos a los israelitas que habían regresado del éxodo, de cuando fueron exiliados a Babilonia, y lo que hicieron fue confesar sus pecados y los pecados de sus antepasados. ¿Se acuerdan de Daniel, el personaje que fue del libro de Daniel famoso? Daniel hizo lo mismo. Daniel 9:20 dice: yo seguí orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, rogándole al Señor, mi Dios, por Jerusalén y su monte santo. Sí. Entonces confiesas tu pecado y el de tus antepasados. Y quita la base legal. Con eso se quita la base legal. Es Esdras 9:7, dice: desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de reyes de las tierras, a espada de cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Está hablando aquí Esdras, está hablando y orando a Dios, confesando su pecado y el pecado de sus antepasados. Y confesar, chicos, hablamos que incluye tirar todo objeto de contacto, todo objeto maldito que hayas dejado entrar en tu casa o tu cuarto. Dices, voy a confesar al Señor, voy a pedirle que me perdone por haber traído imágenes idólatras, objetos de culto, libros y demás. No basta confesarlo, lo quitas de ahí, ¿sí? O sea, confesar incluye el tirar el objeto de contacto, el objeto maldito que hayas dejado entrar a tu casa o a tu cuarto, ¿sale? Entonces confiesas el pecado. Y esa es la maldición que viene de Dios. Entonces confiesas tu pecado y el de tus antepasados. ¿Y qué haces? Pides a Dios que quite la maldición sobre tu vida y tus descendientes. Aquí, como esta es una maldición que viene de Dios, lo que haces es que le pides a Él que quite la maldición, a pedirle que quite, por ejemplo, que quite la maldición de pobreza o de enfermedad o todo aquello que vino por cosecha de la desobediencia. Con esto es más que suficiente para sacarte de esa maldición. Hay algunos que todavía reprenden a los demonios asignados para ejecutar dicha maldición, pero en términos bíblicos es el único que se hacía para romper las maldiciones. Confesaban los pecados y pedían a Dios que quitara cualquier maldición sobre sus vidas, que tuvieran misericordia sobre ellos y los bendijera. Sí. Fíjate lo que dice Deuteronomio 4, del 29 al 31. Dice: mas si desde ahí buscaras a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscaras de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le aseguró a tus padres. Hablando que Dios te va a extender en la misericordia, ¿sí? Por eso Santiago 5, del 14 al 15, habla de, por ejemplo, te portaste mal, estuviste haciendo algún pecado y vino enfermedad sobre tu vida. Y dice Santiago: ¿alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados será perdonado. ¿Qué es lo que hace? Entonces confesó el pecado y le pidió a Dios que quitara la maldición. Aquí en este caso le pidió a Dios que quitara la enfermedad, que lo sanara. Y eso es más que suficiente para romper la maldición que viene por causa de Dios. ¿Sí? Génesis 20, 17 dice: entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec, a su esposa y a sus siervas, para que pudieran tener hijos. Pues el Señor había hecho que todas las mujeres quedaran estériles debido a lo que pasó con Sara, la esposa de Abraham. Fíjate lo que pasó. La esposa de Abraham había sido llevada por Abimelec para quedarse con ella, y Dios maldijo a la casa de Abimelec trayendo esterilidad. ¿Y qué fue lo que pasó? Confesaron el pecado, ¿sí? Enmendaron la situación, y lo que hicieron fue pedirle a Dios que sanara, que quitara eso, ¿sí? Así es como se cura la maldición que viene por parte de Dios,
Sí, oye, no basta con pedir perdón. El Señor, si vino pobreza por causa de tu desobediencia y demás, el Señor, pides perdón y demás, pero también le pides, Señor, prospérame, bendíceme. Si vino enfermedad, confiesas tu pecado, ¿sí? Y pide, Señor, tu sanidad. ¿Ok? Éxodo 8:9 dice: Tú fija la hora, respondió Moisés. Dime cuándo quieres que ore por ti y tus funcionarios y por tu gente. Entonces tú y tus casas serán libradas de las ranas y estas quedarán solo en el río Nilo. Aquí está hablando de Moisés, el caso de Moisés cuando trajo las plagas, el juicio de Dios contra Israel. Y si te das cuenta aquí, lo que estaba pasando es, vino la plaga, la maldición de Dios sobre Egipto, y Moisés le dice, y Faraón se arrepiente y dice, no, perdóname, digo, hemos pecado contra tu Dios, quítame esto. Y Moisés dice, ok, déjame orar a Dios para que te quite esto. ¿Sí? Entonces la oración para que el Señor quite eso, quite la maldición, es necesaria para que realmente suceda. No basta el confesar el pecado. Y lo mismo hizo Moisés en el versículo 29 que dice, entonces cuando salga de tu presencia, respondió Moisés, oraré al Señor y mañana mismo la nube de moscas desaparecerá de ti y de tus funcionarios y de toda tu gente. ¿Sí? Estas son las maldiciones que vienen porque esa desobediencia, por juicio o disciplina. ¿Sí? Oye, ¿cómo me quito la antimaldición? Estoy viviendo un momento así como Job, no he hecho nada malo, me he portado bien, pero estoy siendo perseguido, abrumado, estoy pasando tribulaciones muy fuertes. Cuando estás viviendo antimaldiciones, o sea, son cosas que no son porque estás en rebeldía a Dios, la única forma es pasar la prueba exitosamente. Tienes que pasar la prueba exitosamente, es reaccionar como Dios quiere, aprender lo que Dios quiere enseñarte, cambiar lo que Dios quiere que cambies. Fuera de eso no hay mucho que se pueda hacer más que cambiar nuestra actitud y gozarnos en la prueba y pedir por su gracia para soportar ese tiempo de dificultad. Así como Pablo decía, Señor, quítame esto, y Dios dijo, no. Se lo pidió 3 veces y dice, no, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, lo que Pablo pidió fue, entonces dame de tu gracia para poder soportar esto. O el caso de Job. Oye, Job estaba siendo probado para ver si qué había en su corazón. Y él reaccionó bien. ¿Sí? Entonces, oye, estás pasando por pruebas, dificultades, asegúrate que estés reaccionando bien, con la actitud correcta, para que acortes el periodo de prueba. ¿Sí? El pueblo de Israel duró 40 años en el desierto. Jesús duró 40 días. Y tú quieres ser de los que duran días, no años. 2 Corintios 9, del 8 al 9, dice, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad, le dijo Jesús a Pablo. Sí. Entonces, en antimaldiciones no hay más que pasar la prueba exitosamente, no alargarla, asegurar que estás aprendiendo lo que el Señor te quiere enseñar, reaccionando como el Señor quiere que reacciones, ¿sí? Y no hay mucho que hacer más que aprender a gozarte en la dificultad, en la tribulación, y pedir de su gracia para soportar ese tiempo de dificultad. ¿Ok? Ahora, las maldiciones que vienen por parte de Satanás. Romper maldiciones que vienen por parte de Satanás, es decir, sus siervos, personas, incluso tú, que hablaron en su naturaleza pecaminosa, personas que con demonios que te maldijeron y que igual te está yendo mal o que tú hablaste en contra tuya. Debes entender que lo que habíamos platicado de Proverbios 26:2, que la maldición inmerecida no llegará a quien iba dirigida. ¿Sí? Tú en Cristo Jesús gozas de una protección, a menos que tú le estés dando alguna base legal al enemigo para que te ataque. ¿Sí? Entonces, hay muchas maldiciones y muchos ataques por parte del enemigo contra hijos de Dios y demás que nunca surten efecto y ni siquiera se dan por enterados. Pero a veces Dios permite eso. ¿Sí? Y Dios permite que sintamos los efectos de un ataque para que aprendamos a pelear. ¿Qué hacemos? Primero, si hay base legal que le dio pie a eso, tenemos que confesar y pedir perdón por el pecado que le dio el derecho legal.
Si no te acuerdas de algunos, puedes pedirlos por todos. Tiene que ser específico, sí. Específico. Señor, tú lo El revelas. Señor te lo revela. Ya como último recurso puedes hacerlo general, pero ya déjalo hasta el último recurso. Sí. Entonces, pides perdón por ejemplo, oye, entré a un territorio contaminado, sí. O participé en la masonería. La masonería, por ejemplo, desde el inicio empiezan con sus juramentos que traen juicio a tu vida si te sales o demás. Y aparte, la masonería de alto grado son, a partir del grado 33 ya es abiertamente satanismo. Sí, ¿Sí? sí. O sea, Walt Disney, Walt Disney era masón, así es. al grado 23. Así es. Y muchos otros más. Bueno, todas las películas de Disney. No significa que todo lo que haga Disney sea malo. Sí, hay que saber discernir. Pero bueno, si, por ejemplo, si tú tuviste familiares que eran masones y demás, tú tienes que romper la maldición de masonería en tu vida, o si eran familiares brujería, tienes que romper todo eso. Sí, entonces, ¿qué haces? Confiesas, pides perdón por el pecado que le dio el derecho legal, pides perdón por participar tú o tus ascendientes en la masonería, en la brujería, o si entras en un terreno contaminado, o pides perdón a Dios por hablar mal en contra tuya o en contra de tal persona. Sí, porque tú pudiste haber desatado alguna actividad demoníaca por la boca ligera que a veces tenemos. Sí. ¿Y qué haces? Entonces, ya que confiesas eso, rompes la maldición en el nombre de Jesús. Sí, claro. O sea, puedes pedir perdón por haber maldicho Por haber maldicho. a alguien. Exactamente. ¿Qué haces? Ya que pides perdón por eso, rompes la maldición en el nombre de Jesucristo. Rompes así tal cual, rompe Jesús, rompe la maldición que se haya dicho, que se haya pronunciado en contra mía o que yo haya pronunciado en contra de tal persona. Así tal cual se rompe en el nombre de Jesús. Oye, que te dedicaron, sí, bueno, rompes toda dedicación, sí, que te hayan hecho En el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. O revocas y rompes todo pacto que se haya realizado, sí. Oye, me encuentro fuera de mi casa que hicieron un ritual y algo así, ¿qué hago? En el nombre de Jesús rompo toda maldición que se haya desatado para cualquiera que moviera a tocar estos objetos. Sí, ya rompiste eso. Sí, y con eso ya con toda libertad puedes mover lo que hicieron para que no vaya a traer efecto sobre tu vida. ¿Sale? Pero lo que haces es que rompiste eso en el nombre de Jesús, con la autoridad de Jesús. Y ya que rompiste eso, ordenas a los espíritus inmundos que operaban por esa maldición que huyan y se aparten de tu vida. Ejemplos. O sea, después de pedir perdón, si es que hay algo que pedir perdón, ordenas a los espíritus inmundos que estaban operando por esa maldición que se aparten y se vayan de ti. Sí, acuérdate que típicamente las maldiciones las operan entidades demoníacas. ¿Sale? ¿Qué haces? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Dices, oye, voy a romper una maldición. Dices, toda maldición que se haya decretado en contra mía por producto de brujería o hechicería o por participar en tal y cual cosa, la rompo en el nombre de Jesús y ordeno que se aparte de mi vida y de mi propiedad a todo espíritu demoníaco que se haya desatado en contra de mí para ejecutar dicha maldición. O sea, pedí perdón por tal pecado y ordené a los espíritus demoníacos que están operando por esa maldición que se apartaran fuera de mí. ¿Sí? O toda maldición que haya venido sobre mi vida, la de mi genealogía, sobre mi vida y la de mi genealogía por participar en masonería, la rompo en el nombre de Jesús y ordeno a todo espíritu demoníaco enviado para ejecutar dicha maldición que se aparte de mí y de mi familia en el nombre de Jesucristo. Entonces rompiste la maldición en el nombre de Jesús por participar tal cosa y ordenaste al espíritu demoníaco que estaba ejecutando dicha maldición que se apartara de ti. Y uno puede tomar el lugar de una persona, por ejemplo, los esposos. El esposo es creyente, puede romper la maldición aunque descienda de la pareja. Oye, ¿qué dices? Mi esposo es masón, no se quiere arrepentir y yo soy cristiano tú y tus hijos, si son creyentes, pueden romper esas maldiciones sobre sus vidas, no la de él. Porque no. Todavía tiene base legal, así es. O
Otro ejemplo de, oye, puedes ordenar, romper la maldición diciendo, ordeno todo demonio que se haya desatado en contra de mi vida y la de mi familia, producto de envidia o de odio en contra de mí, que sea parte de mi vida, en nombre de Jesús. Acuérdate que el odio y las pueden desatar eso. O, otro ejemplo dice, en el nombre de Jesucristo rompo toda maldición que fulanito de tal desató contra mí, la declaro anulada y ordeno que sea parte de mi vida y mi propiedad todo espíritu demoníaco que se haya desatado contra mí para ejecutar dicha maldición. Es cuando sabes que alguien te tenía envidia, coraje. Tú puedes romper eso, sí, en el nombre de Jesús. Estando en Cristo, exactamente. Como te digo, eso es típicamente cuando estás sintiendo los efectos de la maldición. Hay muchas situaciones donde ni te das por enterado, Dios se encarga de eso. Por ejemplo, hay situaciones donde mi esposa y yo empezamos a sentir la perturbación, el ambiente denso y demás, y sabemos que está la guerra espiritual muy fuerte. Y a veces discernimos que hay siervos del enemigo que han desatado demonios para venir en contra de nosotros, afectando nuestra salud o nuestra propiedad y demás. Y lo que hacemos es que rompemos maldiciones que se hayan desatado contra nosotros, ¿sí? Y ordenamos a los espíritus demoníacos que hayan sido invocados por brujería y hechicería, que hayan venido contra nosotros, que se aparten de nuestras vidas, ¿sale? Oye, tú que te maldeciste, revocas, cancelas la maldición. Dices, en el nombre de Jesucristo revoco y cancelo lo que haya hablado en contra de mi cuerpo o mi vida, ¿sí? Fulanito de tal. Hay concesiones especiales, chicos, también. Es algo que tienes que considerar, ¿sí? Hay maldiciones en las que no se van a romper sino hasta que hagas algo físicamente. ¿Cómo? Destruir el objeto de contacto que trae la maldición, o salir del lugar maldito, o liberar la casa, o el lugar contaminado. ¿Sí? Oye, ¿quieres romper, por ejemplo, el caso de unos misioneros? O sea, este es un caso muy fuerte. Estaban compartiendo la palabra, tenían un ministerio muy fuerte, pero estaban siendo tan atacados por los siervos de Satanás que aparecían en sus casas, había manifestaciones paranormales, las paredes aparecían llenas de sangre y cosas así bien terroríficas. Y por más que oraban, ungían y todo eso, nomás no podían sellar la casa para que no hubiera ese tipo de manifestaciones. Y orando, Señor es fiel. Cuando tú le pides, Señor, que te revele cuál es la causa legal, Señor, te lo revela. Acuérdate que Él está más preocupado por ti y Él es el que dirige eso. ¿Sí? Entonces, orando, Señor les revela que la causa legal era su hija que vivía en su casa, ya mayor de edad, que estaba en rebeldía. Estaba en rebeldía y practicaba ya, pues estaba en pecado. ¿Sí? Y eso le daba la base legal porque ella entraba a la casa y demás y entraba en su cuarto a que los demonios entraran con ella y se quitara esa brecha dentro de la casa. Y entonces lo que tuvieron que hacer es en amor, decirle, hijita, si no te ordenas tu vida, si no quieres vivir para el Señor, por causa del servicio que estamos haciendo, tienes que, bye. ¿Sí? Y aparte ya era mayor, ¿verdad? Ya tenía que independizarse. Entonces, se fue su hija y tan pronto se fue, todas las manifestaciones se pararon. ¿Por qué? Porque así como los sujetos dan la base legal para que los demonios estén ahí, también las personas dan base legal. Sí. Ok, con esto terminamos el taller de perturbación y posesión demoníaca. Con esto vimos cómo lidiar con la posesión demoníaca, con la perturbación demoníaca y con las maldiciones. ¿Sí? Ya sabes cómo liberarte. Ya no hay excusa para ti, para que estoy siendo perturbado. Ya sabes qué hacer. No hay excusa como que vaya a abrir puertas. Ya sabes qué hacer si abriste puertas. Ya también sabes qué hacer y cómo identificar si viste alguna maldición, si estás siendo víctima de alguna maldición en tu vida. ¿Sí? Y también ya sabes que no debes de quejarte si hay antimaldiciones. Estás pasando momentos de dificultad o tribulación producto de un trato de Dios para tu vida. ¿Sale? Quiero terminar con una oración. Nada más, déjame, antes de terminar con una oración. Este es el cuarto taller y este es de una serie de discipulados que te invitamos a que tomes todos. El primer taller es el de sanidad emocional, el segundo, mente renovada. El tercero es perturbación demoníaca. Y el cuarto es desintoxicación sexual. Son 4 talleres que son básicos que cuando una persona se convierte, tiene que aprender estas cuestiones para limpiar el terreno, para empezar a edificar. O sea,
Todavía no, ni siquiera comenzamos el camino cristiano, estamos apenas limpiando el terreno, apenas. Sí, para empezar a edificar, para que aprendas, para después enseñarte cómo puedes cumplir tu propósito, cómo puedes encontrar la tarea que Dios te ha puesto aquí, para la que te ha puesto aquí en la tierra y demás, sí. Entonces, quiero terminar con una oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú no nos dejas sin sabiduría, sin entendimiento, sin conocimiento para poder ser libres de todos esos ataques del enemigo, Padre. Yo te ruego, Padre, que tú traigas la libertad, Señor, a toda persona que está escuchando este taller, Señor, que está tomando este taller, Padre. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo venga y los haga libres, Señor. Rompa toda atadura, Señor, de Satanás en sus vidas, Padre. Que ellos puedan experimentar la promesa que tú nos diste, Jesús. Que si nos mantenemos firmes en tus enseñanzas, seríamos tus discípulos, conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Queremos profundizar y avanzar en este conocimiento para que tu verdad, Señor, nos haga libres de toda obra del enemigo en nuestras vidas, Padre. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Nos vamos, ya terminamos, mañana no hay sesión, Entonces nos vemos este sábado en la reunión de iglesia.